el 80% de los pacientes diabéticos pueden evitar hacer una úlcera de pie diabético. ¿A través de cómo? De la prevención. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con nuestra invitada Ana Cabello, directora de Enfermería de la Clínica Ricardo Palma, pero también presidenta de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericana en Heridas CEL. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches, Katiuska. Agradezco más bien la invitación para hablar de este tema tan importante y que afecta a muchas y millones de personas en el mundo sobre la diabetes y la úlcera de pie diabético. Así es, queremos comenzar con la explicación de qué es el pie diabético. El pie diabético es una complicación que se presenta en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene un déficit neurológico o un déficit vascular. Quiere decir que el paciente diabético sufre una neuropatía diabética, es decir, pierde la sensibilidad, no siente dolor, no siente calor, se puede quemar el pie, puede tener una herida, una laceración que se produce muchas veces cuando tiene un zapato apretado y no se da cuenta que está haciendo una herida. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando la herida ya progresó, cuando la herida pasó de ser a la etapa superficial, que agarró la epidermis, la dermis, el músculo, el tendón, el hueso, o puede producirle una infección generalizada que le puede llegar a la muerte, o lo que es muy común, una amputación. Y también hay la otra afección, que es la insuficiencia vascular, es decir, que le produce falta de irrigación y de oxigenación a los tejidos. Esto produce la muerte del tejido, que afecta con mayor frecuencia en la parte del pie, en la parte del talón, en la parte laterales del pie o en los dedos, que muchas veces vemos que los dedos se necrosan y terminan amputándolos, o hay veces los dedos se van desarticulando, es decir, como si momificados se van saliendo, los deditos se les puede sacar sin necesidad de entrar a una cirugía porque el dedo está momificado. Entonces, eso es lo que se produce en un pie diabético, ¿no? Una herida, una laceración que llega a una amputación, a una infección, hasta la muerte. ¿Y cuáles son las fases del pie diabético? El pie diabético tenemos 3 etapas, que es una neuropatía diabética que se produce por la falta de la sensibilidad, es decir, el paciente se hace un trauma, se quema, se hace una herida, no se da cuenta, es silente. Entonces el paciente cuando se da cuenta es cuando la herida ya ha avanzado a capas más profundas, ¿no? Cuando sale pus, cuando el pie está edematizado, hinchado. Y tenemos la otra fase que es la de la úlcera isquémica, que es porque se produce la falta de irrigación. El tejido se muere, el tejido se necrosa, normalmente se presenta la herida ya con un esfacelo, con un tejido negruzco, que hay que intervenir porque ya en las partes más profundas de la piel ha afectado. Y tenemos la otra etapa o la otra fase que es la neuropatía mixta, que es la neuropatía más la isquemia, es decir, está combinado la pérdida de sensibilidad y la insuficiencia vascular. Todos estos factores hacen que el paciente desarrolle una úlcera de pie diabético y tenga un riesgo de la amputación o un riesgo de vida. ¿Y cuál es la probabilidad de que un paciente con diabetes desarrolle pie diabético? Es muy alta, pero también hay el 80% de los pacientes diabéticos pueden evitar hacer una úlcera de pie diabético. ¿A través de cómo? De la prevención. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? El paciente diabético sabe que tiene un alto riesgo. Mayor riesgo es cuando el paciente tiene deformidades en los pies, ¿no? Tienen, por ejemplo, el hallux valgus, ¿no? Tiene, por ejemplo, el dedo en garra, el dedo en martillo, cuando tiene estas deformidades que hacen que el paciente no pueda pisar bien, que hace que el paciente se pueda caer, que hace que el paciente tenga mayor predisposición a hacer una herida. O sea, un paciente diabético tiene un gran alto grado de desarrollar esta enfermedad pie diabético. ¿Cuál es la prevención que debe seguir una persona cuando le diagnostican diabetes? Lo más importante, hemos tocado un tema muy importante y que no se hace todavía. Como decimos, en el sistema de salud, la prevención y la promoción es algo que se deja de lado. Curamos la enfermedad, pero no nos enfocamos en la prevención. Así es. No existe, ¿no? En el primer nivel de atención todos los centros deben de contar con una unidad de pie diabético, donde existe la valoración. Porque es importante educar a la persona diabética que debe de revisarse los pies en forma periódica.
dependiendo los riesgos. Cuando tenemos un paciente que tiene bajo riesgo, nosotros evaluamos anualmente los pies. Cuando tiene un riesgo moderado, lo evaluamos cada 6 meses, después puede ser trimestral. Cuando va avanzando los riesgos, vamos evaluando más frecuentemente. Anual, semestral, trimestral y mensual, dependiendo del riesgo. Entonces, nosotros al valorar, evaluamos al paciente la integridad del pie, desde las deformaciones que pueda tener, de cómo está el estado de la piel, porque muchas veces la piel está seca, escamada, tiene hiperkeratosis, esos callos que tienen, y que esos callos cuando están tan secos, se pueden agrietar y se pueden abrir como una galleta y formar una herida, y simplemente el paciente no siente esa herida. Tenemos que evaluar, ahora contamos con tecnología. Nosotros en la clínica Ricardo Palma hemos abierto una unidad para evaluación de todo tipo de lesiones y hacemos el descarte de neuropatía diabética y de insuficiencia vascular. En neuropatía diabética evaluamos a través de la valoración física, ¿no? Evaluamos el pie, hacemos la valoración táctil, vemos si el paciente tiene sensibilidad, utilizamos equipos, el monofilamento para ver si tiene sensibilidad táctil, el diapasón para ver si tiene sensibilidad vibratoria, sensibilidad profunda, sensibilidad superficial. Entonces vamos valorando y vamos viendo si el paciente siente. Si el paciente no siente, yo le digo, señor, tiene usted una neuropatía y tiene que tener estos cuidados. Es decir, usar calzado, no exponerse al calor. Ahora, por ejemplo, en las playas, cuando a veces vemos a las personas que nosotros caminamos por la arena y la arena nos quema, pero vemos algunas personas que caminan normalmente y dicen, no le quema, mira qué fuerte. Pero al final llega a su casa en la noche y es un paciente diabético que tiene una quemadura de 2º o 3er grado porque ha estado expuesta al calor. Así es, y muchos pacientes que tienen diabetes no asumen la responsabilidad de esta enfermedad. Y lo conversaba justamente con personas que trabajan en los hospitales, en el área de emergencia, y llegan porque han hecho desarreglos en la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación seguir cuando tienes esa enfermedad que es diabetes, que es muy común en nuestro país? Así es. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita todo un equipo multidisciplinario que trabaja en este tipo de afección. Para el paciente diabético nosotros tenemos a la nutricionista, que es una persona importantísima dentro del equipo que evalúa al paciente y ve las necesidades calóricas, proteicas que necesite y se le da de acuerdo a esa necesidad que tiene el paciente. Porque muchas veces tenemos que recordar que los pacientes diabéticos tienen desorden alimenticio, comen muchos carbohidratos, muchas golosinas, muchas gaseosas. Entonces hay que hacerle una educación y hay que educar no solamente al paciente, sino a la familia, al cuidador, al entorno. Porque muchas veces el paciente trata, pero la familia lo ve que está comiendo su gaseosa, que está comiendo sus chocolates y se le antoja. Es un cambio conductual. Así es. De toda la familia y que apoyen también a la persona que tiene diabetes, incluso en las épocas de Navidad, en los eventos familiares también. Así es. Ahora nosotros hemos pasado las fiestas. Yo te puedo decir que ahorita nada más tengo una alta carga de pacientes que estoy recibiendo con heridas. Tengo 2 pacientes, uno que vive en Chilca y otro que vive en Cañete y uno de Chancay, que han venido justamente porque tienen heridas, unas heridas avanzadas, un pie diabético donde ya ha comprometido hasta tendón y hueso y que han estado esperando, como dicen, no, es que se me hizo una herida pequeña. Uno fue por el zapato, que se puso unas zapatillas que le ajustaban y a la hora de la hora ha presentado, no le dio importancia a la herida, hasta que ha presentado una deformación, ya tiene un edema importante, tiene secreción purulenta y ya el dedo ya hay apertura, ¿no? y una herida expuesta. Y cuando hay ese problema, ¿cuál es la probabilidad de evitar la amputación o se puede tratar? Se puede tratar. O sea, el paciente normalmente ya llega en etapa avanzada cuando llega a los hospitales, a los centros de salud. Llega ya con exposición de músculo, huesos, con unas heridas importantes. Incluso llegan porque tienen ya problemas sistémicos. Es decir, no está la herida, la lesión localizada, solamente la herida, la afección, sino ya el paciente siente fiebre, tiene escalofríos, tiene trastornos, ya se siente mal, ¿no? Entonces, afección en cuanto a los signos vitales, ¿no? La presión arterial, ya todo su medio interno se ha alterado y ya él se siente mal. Entonces, tenemos que entrar a dar tratamiento
de avanzada, antibióticos de última generación, una carga antibiótica alta y tratar no solamente el medio interno, sino también tratar la herida. Y muchas veces cuando llegan en una etapa tan avanzada está la decisión de amputar el miembro. Y si viene un paciente que ya tiene una amputación en la pierna, ¿existe la posibilidad con el avance de la tecnología de que hasta ahí quede la amputación y que no se le ampute toda la pierna? Normalmente el paciente que viene diabético, que tiene una amputación, lo más probable es que a los 5 años se le vuelva a amputar. Tiene una alta probabilidad de recidiva. Entonces, pero para esto nosotros tenemos que hacer una serie de pasos, de trabajo con el paciente, concientizar. Nosotros tenemos que concientizar al paciente diabético de que debe de hacer prevención, que debe de ir a una valoración continua de sus pies. ¿Cada cuánto tiempo debemos ir a chequearnos cuando tenemos diabetes? Normalmente debe ser semestral. Semestral es una época, es una etapa muy importante porque podemos ir regulando y podemos nosotros ir valorando cuánto grado de riesgo tiene para que el paciente desarrolle la diabetes. Nosotros actualmente en la clínica tenemos lo que es la valoración para la neuropatía diabética, pero también hemos comprado un equipo que se llama un equipo para medir el índice tobillo-brazo para la insuficiencia vascular. Y son exámenes sencillos, que no le toma más de media hora, ¿no? Donde nosotros valoramos el pie, educamos a la familia para que pueda saber los signos de alarma, ¿no? De que el paciente tiene la neuropatía diabética y cómo está su pie, si tiene hiperkeratosis, si tiene sequedad, si tiene deformaciones. Entonces lo educamos. Y hay una serie de productos ahora acá en el Perú de tecnología para poder tratar ácidos grasos hiperoxigenados, las cremas humectantes para evitar la resequedad de los pies, que se agrieten los pies, el calzado adecuado. Muchos de los pacientes empiezan con problemas de heridas, casualmente porque usan un calzado inadecuado. Y este calzado lo usan continuamente porque no sienten dolor, no sienten molestia. Me gusta ese zapato, lo voy a usar siempre. Y como no hay sensibilidad, entonces no son conscientes de cuánto afecta a su salud. Así es. Ahora, si entramos al tema propio de la enfermedad, porque yo le comentaba que es una enfermedad muy conocida en nuestro país, donde muchos peruanos la sufren y la quejan, pero podemos prevenirlo. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? La diabetes hay dos tipos. Una es la diabetes tipo 1, que es una diabetes que se presenta normalmente genética, y hay la diabetes tipo 2, que se presenta en el transcurso de nuestra vida, en la cual nosotros adquirimos por el tipo de alimentación, la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Entonces tenemos un mal hábito alimenticio, el peruano come muy bien, ¿no? Y tenemos el problema del sedentarismo. Y eso provoca y hace de que no haya un buen control de la insulina, ¿no? Que es la hormona que regula la glucosa en sangre. Y eso es lo que produce la diabetes. Y tenemos en Estados Unidos, hay una gran cantidad de pacientes diabéticos porque también la alimentación es mala. Se consumen muchos alimentos, ¿cómo se llama? Chatarra. Fast food. Así como aquí también. Yo quiero saber, por favor, si una persona es consciente en este momento, uy, estoy un poco subido de peso, tengo una mala alimentación. ¿Cada cuánto tiempo hacerme un chequeo de la glucosa? El chequeo de la glucosa en realidad debería de ir primero a un endocrinólogo. O sea, nosotros tenemos todo un equipo, ¿no? Para poder manejar y poder detectar si tenemos alguna patología como el caso de la diabetes. Tenemos que ir a un médico para que el médico haga un estudio, un análisis para ver si es que este paciente tiene diabetes o prediabetes y para que pueda él ir regulándose y controlándose y luego el médico determinará si tiene que ir a la dietista, a la nutricionista para que lo pueda evaluar, que vaya a la unidad de heridas para que la enfermera pueda evaluar los pies, porque cuando el paciente va a un endocrinólogo o a un médico no le revisan los pies a un paciente diabético. Normalmente no se le revisa los pies, ni el diabético se revisa los pies. Y cuando debe ser una rutina, un hábito, siempre revisarse los pies. Porque no hay información sobre eso, pero hoy día lo estamos conociendo. Y si hablamos un poco de los precios, ¿no? Porque sabemos de que las personas con diabetes tienen que tener una alimentación especial, deben tener ya un tipo de vida distinto. ¿Cuántos peruanos pueden llegar realmente con escasos recursos a poder cuidarse del pie diabético? Es que eso es no es
no es un tema que demande gasto, sino es un tema de costumbre, de conciencia. cultura. Yo puedo tener una alimentación sana sin necesidad de tener que sea millonario, que sea rico, que tenga poder adquisitivo. Es alimentarse sano con los recursos que tenemos. O sea, el diabético no es porque sea rico es diabético, ni porque sea pobre es diabético, sino es el tipo de alimentación que nosotros recibimos, que nosotros tenemos el hábito de comer. Entonces, eso es lo que tienen que hacer las personas, ¿no? Nosotros tenemos que tener un hábito alimenticio adecuado para que pueda nuestro organismo funcionar de forma armónica, de forma regular y que nos permita tener una calidad de vida. O sea, no solo para la diabetes, sino para la hipertensión, para la obesidad, para todo tipo de enfermedad. Si nos alimentamos bien, vamos a poder tener una buena salud. Y eso queremos difundir, la alimentación y el ejercicio, no solamente en épocas pues cuando queremos lucir mejor, como en verano, sino también como un estilo de vida ya personal. ¿Cuáles son los síntomas que una persona registra cuando tiene diabetes? Normalmente el diabético tiene sensación de comer, quiere comer, tiene sensación de tomar mucho líquido, orina mucho en la noche, entonces tiene micciones continuas abundantes y en la noche y quiere comer y quiere tomar líquidos, entonces siente una necesidad de saciar el hambre, siente mucha hambre, ¿no? Tiene sudoración, entonces hiperhidrosis, sudoración profunda de las manos, sensación de calambre, ¿no? Sensación de tremor, ¿no? Entonces eso hace que yo piense, algo me está pasando, estoy teniendo algún problema interno y tiene que ir al médico para que lo pueda evaluar. ¿Y hay un rango de edades? No, en realidad la diabetes se presenta con mayor, o sea, en mayor proporción cuando tenemos las personas de edad adulta, ¿no? Se presenta en forma más, precisa, más usual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya con mayor edad tenemos menos, nuestro sistema metabólico funciona de forma más lenta, ¿no? Y se presentan una serie de enfermedades, porque nuestro metabolismo es más lento, ¿no? Pero tenemos diabetes desde personas desde temprana edad, que normalmente son por temas genéticos, ¿no? Muy bien, muchas gracias Ana Cabello, directora de Enfermería de la Clínica Ricardo Palma. Por favor, ¿cuál es su mensaje para la población que tiene diabetes y cómo prevenirlo, pero también cómo curarlo? En realidad, mi mensaje es que nosotros tenemos que tener una vida sana, que tenemos que recurrir a los sistemas de salud, confiar en los sistemas de salud, seguir las recomendaciones que nos da nuestros profesionales de salud para poder tener una calidad de vida buena. Nosotros contamos ahora en estos momentos en la clínica con una unidad de heridas que está a cargo de las enfermeras, a las cuales nosotros hacemos prevención, evaluamos al paciente, educamos al paciente, le enseñamos a la familia, le enseñamos al cuidador, hacemos prevención, tomamos toda una serie de exámenes para poder detectar y contamos con todo un equipo de profesionales para poder darle todo el soporte. Y también tenemos la parte del tratamiento, que es cuando el paciente tiene una herida, no tiene que esperar que la herida esté profunda, no tiene que esperar que tenga exudado, no tiene que esperar que muestre tejido, tiene que simplemente al verse que se ha hecho una herida, tiene que acudir al médico o al profesional de salud para poder evaluarlo y para poder tratarlo a tiempo y no pueda tener el riesgo de tener una amputación o de irse a una unidad de cuidados intensivos porque está complicado, ¿no? Ya tiene una infección generalizada o pueda morir. Entonces, yo invitarlos a todos ustedes a asistir a la Clínica Ricardo Palma. Tenemos la unidad de heridas que está en el 8º piso de la Torre A de la institución. El teléfono es 224-2224, el anexo es 5812 y atendemos de lunes a sábado y tenemos toda la tecnología ahora. Permíteme decirte que ahora en Perú existe una serie de tecnología que no teníamos antes para tratar las heridas. Tenemos hidrogeles, apósitos, miel medicada. Tenemos toda la tecnología que hay en Europa y en Estados Unidos para poder tratar al paciente con una herida crónica compleja o una herida o una úlcera venosa, una úlcera varicosa o una úlcera de pie diabético. En realidad queremos nosotros invitar
Ahora las enfermeras estamos en enfermería de práctica avanzada, en el manejo de heridas crónicas complejas. Tenemos enfermeras en Cusco, en Lambayeque, en Trujillo, que están haciendo cura de heridas, y el Colegio de Enfermeras está promoviendo el conocimiento científico de la enfermera para que pueda dar ese valor agregado a nuestros pacientes. Muchas gracias, directora Ana Cabello, y es directora de Enfermería de la Clínica Ricardo Palma, con esta información muy importante. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Katy. Muy buenas noches. Un gusto.